Quiero traer un tema bastante interesante acerca de lo que es tener un encuentro con la palabra de Dios. Ya que estamos viviendo un tiempo de carencia espiritual, un tiempo de mucha carencia de lo que es el estudio de la palabra, donde el mismo Pablo dijo: porque prefiero hablar 10 palabras o 5 palabras con mi entendimiento y no 10.000 palabras y que nadie entienda. Es importante a la hora de hablar la palabra, a la hora de predicar, a la hora de expresar un sermón a un público, tener conocimiento de las Escrituras. Porque hoy en día lamentablemente tenemos un desorden en lo que es la predicación. Leen un texto de la Biblia y jamás vuelven a leer por ahí, jamás vuelven a hablar de ese texto. Y necesitamos volver a la palabra de Dios. Yo quiero hablarle, predicarle con el tema un encuentro con la palabra de Dios. Estamos descarriados de la palabra de Dios. Necesitamos tener un encuentro genuino con la palabra de Dios otra vez. La palabra de Dios es la que trae vida. La palabra de Dios es la que trae restauración. La palabra de Dios es la que provoca milagros. La palabra de Dios es la que nos acerca a nosotros hacia Dios. Y si tenemos la palabra de Dios como una segunda o tercera opción, entonces estamos poniendo a Dios en último lugar, y cuando viene a venir a Dios lo tenemos presente. Porque si no tenemos la palabra de Dios presente, no tenemos a Dios presente, porque Dios sin su palabra no se puede manifestar. Dios se manifiesta a través de su palabra. Y eso es lo que necesitamos nosotros entender en esta hora. Volver a la palabra de Dios, a tener un encuentro con esa palabra de Dios que necesitamos. Yo quiero que usted vaya conmigo a el libro de los Reyes, segundo libro de Crónica. Vamos a ver qué nos dice Crónica o libro de las memorias. Es un libro, lo que es primero y segundo de Samuel, primero, segundo de Reyes, primero y segundo de Crónica se le dicen libros, porque son libros escritos por los reyes, los profetas, sacerdotes. A las cartas paulinas se le dice carta, no son libros, son cartas escritas brevemente para un pueblo específico. Por eso a Crónica, aunque dice Crónica, suena como un nombre femenino, pero es primero de Crónica, primer libro de Crónica o segundo libro de Crónica. En esta ocasión vamos a leer segundo libro de Crónica, capítulo 34. Vamos a leer a partir del verso 3. Vamos a leer unos cuantos versículos para que usted vea lo que es la importancia de conocer la palabra de Dios y las consecuencias de descuidar la palabra de Dios. Esto trajo serios problemas al pueblo de Israel, el haber descuidado la palabra de Dios. Vamos a ver algunos puntos aquí. Segundo libro de Crónica, capítulo 34, verso 3 en adelante, acerca de Josías. Dice así: en el nombre de Jesús. A los 8 años, dice, de su reinado, dice, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. David era tatarabuelo de Josías. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribando delante de él los altares, los baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Dice, despedazó también las imágenes de acera de las esculturas y estructuras, dice, y estatuas fundidas, y la destruyó, es decir, la desmenuzó. Y esparció polvo sobre el sepulcro de los levitas que habían ofrecido sacrificio.
queremos también, quemó también los huesos de los sacerdotes sobre su altar. Y limpió a Judá y a Jerusalén. Trajo una reforma espiritual. Vamos a ver qué dice el 14. Dice, después de limpiar a Jerusalén de los lugares altos, de los centros de adoración a los Baales, de destruir las estatuas de Acera, de Baal, todos los lugares que habían preparado para adorar a los Baales, dice que los destruyó, eliminó, hizo una limpieza en Jerusalén y en Judá. Pero vamos a ver aquí qué dice el verso 14. Dice, al sacar el dinero que habían traído de la casa de Jehová, dice, el sacerdote Hilcia halló el libro de la ley. Dice que encontró el libro de la ley de Judá dado por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcia, dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Dice que Hilcia trajo el libro a Safán. Verso 18. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo que el sacerdote Hilcia me dio un libro. Y leyó Safán el libro delante del rey. Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, dice, rasgó su vestido, símbolo de duelo, de dolor, de llanto. Dice, rasgó su vestido cuando escuchó el libro de la ley. Y mandó a Hilcia y a Icán, hijo de Safán, y a Abdó, hijo de Hilcaía, sacerdotes, escriba, dice, lo enviaron a consultar a una profetisa. Anda, consultar a Jehová por mí, por el remanente de Israel, de Judá, acerca de la palabra del libro de la ley de Jehová. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Dios, conforme a la palabra de Jehová, para ser conforme a todo lo que estaba escrito en este libro. Dice que mandaron a consultar a una profeta. Vamos a ver qué dice la profeta ahora, cuando llegan los mensajeros a consultar a Jehová por causa de lo que decía el libro de la ley que se encontró en la casa de Jehová. Dice, y ella respondió, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, hablando la profeta. Dice, decía el varón que os ha enviado a mí, que han enviado a Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Dice, todas las maldiciones que están escritas en este libro que se leyó delante del rey de Judá. Vaya mirando para que usted me vaya captando. Dice que Dios iba a traer mal sobre Jerusalén y sobre Judá. Y todas las maldiciones que estaban escritas en el libro de la ley por descuidar la palabra de Dios. Por cuanto me han dejado, han ofrecido sacrificio a los dioses ajenos, provocando mi ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey que os ha enviado a consultar a Jehová, así dice Jehová. Dice, por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te has humillado delante de mí, y rasgaste tu vestido, lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar, sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey las palabras de esta profetisa. Un encuentro con la palabra de Dios. Josías trajo una reforma al pueblo de Israel. Dice que Josías, según lo que les dice la palabra de Dios, seguía los pasos de su tatarabuelo David.
Pero ¿qué pasa? Que los reyes que fueron después de David, Jeroboam y Manasés, dice que hicieron lo malo ante la presencia de Dios más que todos los reyes que habían antes. Es tan así que el libro de la ley estaba desaparecido. Habían mandado a quemar muchos rollos, lo profetiza Jeremías. Y que sobre el altar que era dedicado a Dios quemaban huesos de personas. Y sobre ese altar dice que iban a quemar los huesos de los mismos sacerdotes que se corrompieron y que se fueron tras los Baales. Dice la Biblia que cuando le entregan el reinado a Josías a los 8 años, le dieron el reinado con 8 años de edad porque habían matado a su padre. Y el único del linaje real era Josías, lo pusieron a reinar a los 8 años. Dice, a los 8 años, es decir, 8, 16. No que hizo todo esto a los 8 años, sino dice, a los 8 años de su reinado, ya tenía 16 años. Dice, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, a destruir las estatuas de Baal, de Acera, las estatuas del sol. Hizo una reforma, trajo una limpieza. Él sabía que todo eso era abominación de Jehová, según Éxodo 20, que dice que a tu Dios adorará y a él solo servirá, que no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Que a Dios solamente, que hay un solo Dios, que no pueden adorar a otro Dios. Al único que debían de adorar era al Dios verdadero, al Dios único, a Jehová Dios de los ejércitos. Al pueblo se le había olvidado todo esto. El pueblo incluso en Éxodo 32 mandó a hacer un becerro de oro, donde ellos mismos dijeron, estos fueron los dioses que nos sacaron de Egipto. Esto trajo la gran ira de parte de Dios sobre Israel. Y vemos aquí, después que Josías hace esta reforma, ya en espacio de 25 años, dice que mandan a limpiar el templo, el lugar que se preparó por Salomón para que habitase la presencia de Dios. Vemos aquí que dice la Biblia que limpiando los sacerdotes, los levitas, todos los que trabajaban en la obra, dice que limpiando, recogiendo escombro y basura, dice, encontraron el libro de la ley que estaba desaparecido. Cuando le trajeron a Josías el libro de la ley, que eran los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, cuando se lo leyó, dice que él lloró delante de la presencia de Dios. Dice que él se arrepintió, rasgó su ropa, porque se dieron cuenta que estaban mal, estaban en pecado, no habían guardado la palabra de Dios. Cuando se deja de guardar la palabra de Dios, caemos bajo maldición. Mire lo que dice Deuteronomio 28, vamos a Deuteronomio 28, para que usted vea lo que pasa cuando no guardamos la palabra de Dios. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué trae? ¿Qué bendición y qué maldición trae el guardar la palabra de Dios? Del verso 1 al 14 de Deuteronomio va a encontrar las bendiciones de la obediencia. Esto fue lo que leyó el rey Josías. Él leyó todo esto y se dio cuenta que estaban bajo maldición. Si usted lee del verso 1 al 14, para yo no leérselo todo, va a encontrar ahí las bendiciones de la obediencia, donde dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Léalo, pero dice, si guardare, si oyere, si poniere en práctica la palabra de Dios. Mi pregunta, ¿está usted poniendo en práctica la palabra de Dios? Porque no simplemente usted leerla, es usted ponerla en práctica, atesorarla, memorizarla, degustar la palabra de Dios. Dice Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. A todo el que está ahí, por favor, comparte este video.
Comparte esta transmisión para que aprendan, para que escuchen, para que se edifiquen en este día acerca de lo que es guardar la palabra de Dios, acerca de lo que es tener un encuentro con la palabra de Dios. En el país donde tú estés, comparte este video con tus amigos, con tus contactos, por WhatsApp, por Facebook. Comparte esta transmisión porque vamos a estudiar algo que está faltando hoy en día, y es tener un encuentro genuino con la palabra de Dios. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, escudriña, Juan 5:39 para el que está anotando, Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella dice tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando la Biblia habla de escudriñar, está diciendo desmenuzar, escarbar, hacer un hoyo, buscar agua en lo profundo. Los que buscan oro no lo encuentran por arriba. El oro no se encuentra por arriba. El oro se encuentra a mucha profundidad. Hay que sacar mucha tierra para encontrar el oro. Así es la palabra de Dios. Hay que cavar a profundidad. Por eso fue que Ezequiel, Dios llama a Ezequiel en Ezequiel 37, de las aguas salutíferas, a que se meta más para adentro. Que no se quedara en la orilla, sino sigue midiendo hasta que llegue un punto que tiene que nadar. Eso es lo que significa el nadarle en la palabra de Dios, es encontrar, es escarbar, meterte en las profundidades para ver qué hay allí adentro. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros escudriñemos, estudiemos, escarbemos, tengamos un encuentro con Dios genuino, personal, que vivamos la palabra. Cuando Josías lee todo esto, que era lo que decía Deuteronomio, porque él en ese tiempo se usaba, era los primeros 5 de los libros de la Biblia, llamado el Pentateuco, escrito por Moisés. Cuando él leyó todo esto y leyó del verso 15 en adelante todas las maldiciones que lo iban a seguir por no guardar la palabra de Dios, dice, verso 15 de Deuteronomio 28, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar, dice, cumplir todos sus mandamientos. Mandamiento es ordenanza, la palabra de Dios. Sus mandamientos y sus estatutos, yo, dice, te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Del verso 16 en adelante, usted va a ver todas las maldiciones que le iban a caer al pueblo de Israel por no guardar la palabra de Dios. Pero también esas maldiciones se cumplen en nosotros cuando no hacemos caso a la palabra de Dios, cuando no obedecemos la palabra de Dios, cuando no cumplimos la palabra de Dios. Esto trae maldiciones. Por eso es que el Señor nos manda a nosotros a estudiar. Cuando Josías lee esto, rasgó su vestido, tuvo un encuentro con la palabra de Dios, lo que nosotros necesitamos. Un encuentro con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae reforma espiritual a nuestra vida. La palabra de Dios nos limpia, nos restaura, nos ayuda a crecer. El Salmo 1, que la gente lo lee mucho, pero no entiende su significado, donde dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La ley, la palabra de Dios. Dice, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué quiere decir que en su ley medita de día y de noche? En guardar, en aprender, en escudriñar, en sacarle el jugo, la sustancia, el néctar, la pulpa a la naranja, al jugo. Así es la palabra de Dios. Sáquele el jugo. No le pase por alto a la Biblia. No tengo una Biblia simplemente por tenerla. Mire, yo tengo aquí varias Biblias. Mire, yo tengo esta, una de estudio. Tengo esta, tengo otra, tengo varias. Pero de nada me sirve a mí tener varias Biblias cuando no la leo y no la estudio. No, la Biblia, la palabra de Dios, dice
Hebreos 4:12, Hebreos 4:12, lo que están anotando, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice, y es más cortante que toda espada de dos filos, la cual, dice, penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, dice, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra enseña para allá, pero también te enseña hacia acá. Rompe, corta para dos lados. La palabra de Dios es un escáner, es una máquina de hacer placa. Te tira una radiografía. Es la máquina que usan las mujeres para hacerse una sonografía. Que esa máquina descubre lo que hay adentro y muestra, saca a la luz. Así es la palabra de Dios. Nos hace una radiografía, nos hace una endoscopía por dentro, nos hace una toma visual de lo que tenemos adentro. Te hace una sonografía la palabra de Dios y dice si tú estás bien o estás mal. Dice cómo está tu vida espiritual, cómo está tu corazón. Dice que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso dice que la palabra de Dios es la que me rompe, pero también me edifica. La palabra de Dios necesitamos volver a ella. La gente quiere predicar, pero no quiere estudiar. La gente quiere que Dios lo use, pero no quiere conocer las escrituras. La gente quiere ir a las naciones, pero ¿cómo van a ir a las naciones si no tienen nada aquí? Porque ellos dicen, que la Biblia dice, abre tu boca, que yo la llenaré. ¿De qué te la va a llenar Dios? ¿De moca? ¿De piedra? ¿De cucaracha? ¿De qué te la va a llenar si no estudias? ¿Cómo dice la Biblia que Dios te va a llenar la boca? Abre tu boca, que Dios la llenaré. Estudiando, escudriñando la palabra. Es memorizando, almacenando. Cuando llegue el momento que se te presente, entonces Dios traerá la revelación. Dios traerá la luz, la información de lo que ya tú has aprendido en el momento que lo vas a necesitar. Por eso nosotros como iglesia, como hombres y mujeres de Dios, debemos ponerle carácter, principio a la palabra. Tenemos que tener un hábito de lectura y de aprendizaje de la palabra. Porque la palabra es la que nos va a ayudar a nosotros a caminar. La palabra de Dios dice en Salmo 119, 105, lo que están apuntando. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella es la que te alumbra. Ella es la que te abre los ojos. La palabra de Dios es la lámpara del cuerpo. Es lo que te hace ver. Son los ojos. La Biblia, la palabra de Dios son los ojos espirituales que te hacen ver, caminar por camino seguro. Mateo 7, verso 17, 24. Mateo 7, 24 en adelante. Habla de los dos cimientos. Mateo capítulo 7. Verso 24. Dos cimientos. Mateo 7, 24 en adelante. Léalo. Que dice que cualquiera que me oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente, sabio, inteligente, capaz, astuto. Dice, cualquiera que me oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. El cimiento sólido. Dice que vinieron ríos, soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Cuando guardamos la palabra de Dios, nosotros somos cimentados sobre la roca. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Eso aumenta nuestra fe, el estudio de la palabra. Pero dice que el que no la hace, el que no la escucha, el que no la pone en práctica, le comparará a un hombre insensato, imprudente. Dice que no fundó su casa sobre la roca, sino que la fundó, la estableció, la construyó sobre la arena, a la orilla del río, a la orilla de la playa. Dice que cuando vieron
el río, soplaron los vientos y dieron con fuerza, con ímpetu contra aquella casa y cayó. Dice, y fue grande la ruina de aquella casa porque no estaba fundada en la palabra. Eso pasa con esos creyentes que siempre te están soñando. Son la gente que más sueñan, pero son la gente que más critican, son la gente que más chismean, son la gente que más visiones ven, pero no se ven el pecado, no se ven a sí mismos, no se ven los problemas que tienen a sí mismos, están viendo la paja ajena en el ojo ajeno. Son la gente que el tiempo de dedicárselo a la palabra de Dios se lo están dedicando a la televisión, a la película, a andar, a vacilar por ahí, a las redes sociales. Gastamos horas y horas y horas en las redes sociales metidos. 24/7 estamos conectados en Facebook, en WhatsApp, en el TikTok, en el Instagram. En cientos redes sociales estamos todos activos. Pero cuando queremos leer la palabra de Dios, nos da sueño, nos da pereza, nos da cansancio, algo nos come, nos da de todo. Pero para durar 5 y 6 horas o el día entero conectado en el WhatsApp, en el Facebook, no nos da pereza ni sueño. Pero desde que agarramos la Biblia nos da de todo. Porque no hay un hábito, no hay una costumbre, no hay un interés de estudiar la palabra de Dios. No es malo usted tener redes sociales. No es malo usted tener WhatsApp. No es malo usted tenerla. Lo malo está en poner las redes sociales en el lugar de Dios. Pero también usar las redes sociales para corrompernos y hacer lo que a Dios no le agrada. El tiempo principal que debemos usar es el guardar la palabra de Dios. Cuando Josías escuchó todas estas maldiciones que venían sobre el pueblo de Israel, mandó de una vez a una profeta a consultar a Jehová. Y dice que la profeta le dijo, díganle al rey que me ha mandado a consultar, que por cuanto me han dejado, por cuanto me han desobedecido, no han guardado mi mandamiento, voy a traer mal, voy a traer todas las maldiciones que hablan en el libro de la ley sobre Israel, sobre Jerusalén, sobre Judá, porque no guardaron mi pacto, le dice. Pero díganle al rey, por cuanto se ha humillado ante mi presencia, por cuanto prestó su oído a escuchar mi palabra y ha rasgado su vestido, díganle a él que a él yo lo voy a llevar en paz al sepulcro de sus padres y que él no va a ver todo el mal que yo traigo sobre esta ciudad. Oiga lo que le dice Dios a través de la profeta. Díganle al rey que se ha humillado, que se ha prestado para escuchar mi palabra y ha roto su vestido, se ha dolido porque dejaron mi pacto, dejaron mi palabra. Díganle a él que él no va a ver todo el mal que yo traigo sobre este lugar, porque se humilló, se arrepintió y ordenó que el pueblo debía volver a la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 6. Los mandamientos de Dios. Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué nos dice a nosotros? Verso 6, verso 1 en adelante. ¿Cuáles son los mandamientos que hemos dejado? ¿Cuáles son las ordenanzas que hemos dejado de practicar? Dice Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñen, para que lo pongan por obra en la tierra la cual juró a vuestros padres para dársela, para tomarla. Dice, le sigue diciendo, para que teman a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú y tus hijos, mientras que yo te mando tu hijo y los hijos de tus hijos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Dice que si tú guardas la palabra de Dios y lo pones por obra, lo pones en práctica, tus días sobre la tierra serán prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida, dice, cuida de poner por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y yo multiplique como te ha dicho Jehová tu Dios, tu Padre. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es, entienda, es Dios solamente.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso fue lo que dejó de hacer el pueblo de Israel. Dice, verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que la vas a guardar, la vas a poner en práctica, la vas a enseñar a otro. Sigue diciendo, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dice, y las atarás como una señal en tu mano. Esto habla de una tira o una cajita que se ponían los judíos con un trozo de un texto bíblico en la mano. Cada vez que ellos querían recordar este texto, sacaban el papelito de donde lo tenían en la mano y lo leían. Y esto le daba fortaleza, pero también lo acercaba más a Dios y también ayudaba a que lo memorizaran. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos. Era también un cintillo, una especie de pañuelo o también una cajita que se ponían con trozos del Antiguo Testamento, con trozos, textos del Pentateuco, para ellos ir memorizándolo. Dice, y las escribirá en los postes de tu casa. Anotaban el texto en la puerta, en los linternos, en los palos de la casa, anotaban un texto. Dice, y en tus puertas, la ponían en sus puertas ahí. Esto lo ayudaba a que cuando alguien llegara a la casa, leyera el texto, se lo aprendiera, lo memorizaba, pero también hablaba de que ahí vivía alguien cristiano, ahí vivía un hebreo, un judío, alguien que guardaba la palabra de Dios. ¿Estará usted poniendo en práctica eso? ¿Estaré yo poniendo en práctica lo que nos dice la palabra de Dios, que debemos enseñársela a nuestros hijos, a los hijos de tus hijos, que estarán como una señal en tu mano, como un frontal en tu frente, que las vas a poner en la puerta de tu casa, en la entrada de tu casa? ¿Cómo estamos nosotros en la palabra de Dios? ¿Estaremos nosotros viviendo conforme a las Escrituras? Vamos a ver qué sigue diciendo la Biblia acerca de la palabra de Dios. Nos hace falta a nosotros. En Apocalipsis 22:7 dice, bienaventurado los que guardan la palabra de esta profecía, de este libro. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, dice 22:7, bienaventurado, dichoso, privilegiado los que guardan la palabra de esta profecía. No es guardarla que usted se la aprenda ya, es ponerla en práctica, es guardarse del pecado, es alejarse lo más que uno pueda de las cosas que a Dios no le agradan. Mire lo que dice Deuteronomio 11, verso 8. Guarda pues todos los mandamientos que yo te os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis a poseer la tierra a la cual pasará para tomarla. Vuelve diciendo, dice 13, si obedecieres cuidadosamente a mi mandamiento que yo te prescribo hoy. Verso 18, por tanto pondré esta mi palabra en vuestros corazones y en vuestra alma, y las ataré como una señal en tu mano, y serán como frontal en vuestros ojos. Vuelve y se lo repite otra vez. La vas a poner como frontal en tus ojos, como una señal en tu mano, y las enseñará a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribiré en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que le había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Dice, cuando guardares sus mandamientos. Vuelve y se lo repite varias veces al pueblo de Israel, que no debían olvidar la palabra de Dios. Por eso es que dice la Biblia que sin profecía el pueblo se desenfrena. Osea 4:6 dice, por cuanto has
dejado, por cuanto has desechado el conocimiento, yo también te desecharé del sacerdocio. Y por cuanto has desechado la palabra de Jehová, yo también me olvidaré de tus hijos. Son mandamientos que el Señor quiere que nosotros entendamos la importancia de guardar la palabra de Dios, la importancia de volver a las Escrituras, la importancia de tener un encuentro con Dios a través de su palabra. ¿En qué estamos perdiendo el tiempo? ¿En qué estamos perdiendo el tiempo? Santiago capítulo 1 verso dice que tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, que no seamos olvidadores. Santiago capítulo 1 dice que el que te falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Lo dice Santiago capítulo 1. Pero dice que el que escucha atentamente la ley de Jehová, la palabra de Dios, es considerado como alguien que pone en práctica, que está atento, que guarda los principios divinos. El Señor nos llama a nosotros a estudiar, a escudriñar, a vivir, a poner en práctica. ¿Estará usted poniendo en práctica esto? ¿Estará usted poniendo en práctica los mandamientos de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué estamos haciendo con la palabra? ¿Quiere ser evangelista? ¿Quiere ser pastor? ¿Quiere ser profeta, misionero, maestro? Tiene que estudiar la palabra de Dios. Tiene que estudiar. Vamos a ver qué dice. Acerca de poner atención a la palabra. Dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, y recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La Biblia te va a salvar. Pero sea hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañados vosotros mismos. Está hablando de aquellos que solamente la oyen pero no la practican. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre natural que considera su rostro un espejo, porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, estoy hablando de Santiago capítulo 1 verso 25, mas el que mira atentamente en la palabra de la ley, dice atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es bienaventurado el que guarda la palabra de Dios. ¿Podrá Dios decir de nosotros que somos bienaventurados? ¿Podrá Dios hablar bien de nosotros porque estamos guardando su palabra? Vamos a ver qué le sucedió al pueblo cuando escuchó la palabra de Dios en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8. Creo que Nehemías capítulo 8. Vamos a ver qué le pasó al pueblo por escuchar la palabra de Dios. Con esto vamos a ir concluyendo. Nehemías capítulo 8. Dice, Esdras lee la ley al pueblo. Venido el séptimo día, el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en su ciudad. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las aguas. Y dijeron a Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés, es decir, el Pentateuco, la cual Jehová había dado a Israel. Ya el pueblo de Israel aquí estaba saliendo de los 70 años de cautiverio, 70 años de esclavitud bajo Babilonia, porque no guardaron la palabra de Dios,
porque no cumplieron los mandamientos, se olvidaron de la ley de Dios. Entonces, ya después de los 70 años que tenían sin escuchar la palabra, sin leer, sin aprender, mire que dice aquí que le pidieron a Esdras que le leyera la ley al pueblo. Dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, de todo lo que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de las aguas. Desde la mañana, dice, desde el alba, es decir, desde la mañana hasta el mediodía, señores. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día. Era considerado una tarde o un día. Dice, en presencia de hombres y mujeres y de todo lo que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, desde la mañana, oiga, desde la mañana hasta la tarde. Y hoy en día, desde que leemos un capítulo o leemos 2 o 3 versículos, ya no da sueño, no da pereza, no queremos seguir leyendo, no queremos seguir estudiando. Y dice que esta gente estaban desde la mañana hasta en la tarde escuchando, leyendo la palabra. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ellos. Junto a él estaban los sacerdotes, los escribas. Dice, abrió pues Esdras el libro de la ley a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estaba atento. Querían escuchar, tenían más de 70 años, señores, sin escuchar la ley de Dios. ¿Usted sabe lo que son 70 años? Que no se le leía la ley al pueblo. Por eso es que estaban bajo maldición, porque habían descuidado la palabra. Y dice que dijo, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinado a tierra. Dice que se humillaron cuando empezaron a escuchar la palabra de Dios. Se arrepintieron. Nosotros necesitamos arrepentirnos otra vez y volver a la palabra. Dejemos de estar inventando, de predicar cosas que Dios no ha mandado. Yo siempre digo que la Biblia tiene demasiado contenido para estar hablando basura en los altares y cosas sin sentido, cosas que provocan el morbo, cosas que no tienen nada que enseñar, incitando a la gente. Eso es lo que deja esos falsos mensajes que andan por ahí, que no enseñan nada. Lo que hablan es de las mujeres, de los hombres, de los chismes, de lo que pasa en la casa, de lo que hacen. Señores, eso no es de Dios. Vamos a hablar lo que dice la Biblia. Hable conforme, la misma habla nos manda a hablar conforme a lo que está en la Biblia, a lo que está en las Escrituras. Dice, y los levitas, dice que los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras y los levitas hacían entender al pueblo, y diciendo todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloráis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Luego dijo, y comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo sea nuestro Señor. No os entristezcáis ni lloráis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Señor, esto trajo una reforma. La palabra de Dios trajo arrepentimiento. Esto se armó una algarabía. 70 años sin escuchar la palabra de Dios. Dice que el pueblo lloraba escuchando la palabra de Dios. Dice, agua, sol y sereno, desde la mañana hasta en la tarde. Era en el sol, casi 1 millón de personas ahí. Y los sacerdotes iban por grupo enseñándole la ley al pueblo. Esto trajo una algarabía, esto trajo arrepentimiento, esto trajo gozo al pueblo. Dice que los sacerdotes le decían al pueblo, no se entristezcan, no lloren, porque día santo es a Jehová vuestro Dios.
dice que lo adoren, dice que vayan a su casa a preparar fiesta, vayan a sus casas a comer, envíenle comida a los que no tienen, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza, porque hemos escuchado la palabra de Dios, hemos entendido claramente la lectura. Hemos vuelto a crecer, hemos vuelto a nacer otra vez. El que escucha y guarda la palabra de Dios vuelve a nacer otra vez. Señores, mire lo que dejó el leerle la palabra de Dios al pueblo. Un arrepentimiento. El guardar la palabra de Dios trae arrepentimiento. La palabra de Dios trae arrepentimiento. La palabra de Dios hace que nos volvamos a Dios. ¿Cuánta gente está descarriado? Se le pasa un mes sin leer la Biblia. Se le pasa una semana y no lee la Biblia. ¿Cómo se le puede a usted pasar 2 o 3 días sin estudiar la Biblia? Está bien que un día usted no la lea, pero una semana sin leer la Biblia. Y no simplemente léala. Dice la Biblia, todo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:3. Pero ¿qué es lo que te quiere decir? No es leerla por leerla, es escudriñarla, es estudiarla, es ponerla en práctica, es vivir la palabra de Dios. Eso fue lo que trajo reforma al pueblo de Judá y Jerusalén a través de Josías, que encontraron el libro que tenía más de 50 años desaparecido, el libro de la ley. A la gente no le vale, eso no sirve de nada, tener la Biblia abierta en una esquina, eso no sirve de nada. Porque ¿de qué le vale a usted tener la Biblia abierta en un estante, en una vitrina, en una mesa, cuando usted no la vive, cuando usted no la practica, cuando usted no cumple con lo que dice ahí? Y muchos, los llamados rabacucu, los religiosos por ahí, satanizan los estudios bíblicos, satanizan los institutos, las universidades teológicas, porque ellos dicen que la palabra de Dios le vino por revelación, que el Espíritu Santo, por eso es que andan haciendo desorden por ahí, porque no estudian. Por eso es que andan haciendo desorden por ahí y mandando a la gente al infierno, y mandando a la gente que si usted se pone un poloche de esto, así de que está en pecado, señores, porque no quieren estudiar. Son neófitos espirituales. No saben de lo que están hablando. Pablo le dijo a Timoteo en segunda carta a Timoteo capítulo 4, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Dice que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Le dice: redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina, porque se levantarán muchos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se levantarán muchos maestros y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los cuentos, a las fábulas. Pero tú, le dice, pero tú sé sobrio en esto. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Le está diciendo, enseña la palabra, guarda la palabra, practica la palabra, porque haciendo esto te salvará a ti y a los que te oyen. ¿Haciendo qué? Guardando y cumpliendo con lo que dice la palabra, la Biblia. La Biblia fue redactada hace más de 1500 años. Pero tiene más de 2500 años de historia, casi 5000 años de historia. Pero lo que pasaron tiempo estudiándola, redactándola, trayéndola a nuestro idioma, al hebreo, al arameo, al castellano, al latín. Esa gente duraron más de 20 años estudiando, escudriñando, analizando, traduciendo la Biblia para que hoy llegara a nuestra vida. Por eso la Biblia se llama Reina Valera 1960 o 1990, dependiendo el tiempo de su traducción, donde dice Reina Valera, que quiere decir Cipriano de Valera y Casidoro de Reina, que fueron unos sacerdotes, monjes, que se dieron cuenta de la verdad y empezaron a estudiar y a traducir cómo realmente se escribió la historia de la Biblia. Y gracias a ellos y a su tiempo y a su dinero, hoy podemos tener la palabra de Dios. Más de 40 autores en diferentes épocas, en más de 1500 años,
escribiendo libros, y la Biblia es una secuencia de cada libro. ¿Por qué? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Más de 100 años de diferencia, 50, 20, 30, 40, 500 años de diferencia de cada libro, y todos van acorde a la historia de la Biblia. Eso nada más lo hace el Espíritu Santo a través de sus escritores. Hombres y mujeres que Dios usó para que hoy tengamos la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué la estamos desperdiciando? ¿Por qué estamos descuidando este tesoro, esta joya, este diamante? ¿Por qué lo estamos desperdiciando? Iglesia, amado pueblo que está ahí, necesitamos volver otra vez a la palabra de Dios. Así como Josías tuvo un encuentro con la palabra de Dios, así como el pueblo de Israel lloraba escuchando la palabra de Dios, necesitamos nosotros volver a las Escrituras. Ellas nos enseñan la vida de Jesús, su nacimiento, su predicación, su vida, su muerte y resurrección para llegar a la vida eterna. Él dijo, escudriñar las Escrituras. Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan. Toda la Biblia habla de Cristo. Desde Génesis a Apocalipsis se refiere a Cristo. Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. El tiempo de la gracia. El pacto renovado. El tiempo de la gracia. El cordero que fue sacrificado por nuestros pecados. Toda la Biblia habla en referencia a Cristo. Ya ese tema lo podemos dar en otra ocasión para que estudiemos un poco de cómo la Biblia entera se refiere a Cristo, a su venida y a su manifestación. Te invito en este día a poner en práctica las Escrituras. Te recomiendo las primeras horas de la mañana, que la mente está libre, tranquila, que no hay mucho ruido, que la mente está más pasiva para poder adquirir la lectura, la palabra, memorizar. Te invito a estudiar las primeras horas de la mañana, a leer, a estudiar, a escarbar, a escudriñar y a poner en práctica, a analizar, a meditar día a día en lo que ella te quiere enseñar. Y te aseguro que vas a tener un encuentro divino con el mismo Dios. Te aseguro que Dios te va a hablar, Dios se te va a manifestar, Dios te va a usar, Dios te va a mostrar cosas poderosas que quizás tú nunca has visto. Es a través de la palabra. Dios no se les revela a los vagos. Dios se les revela a aquellos que pasan tiempo con su palabra, a aquellos que pasan tiempo en oración, a aquellos que pasan tiempo descubriendo qué quiere decir la Biblia. Y a aquellos que viven cada día practicándola y poniendo en obra y ayudando a que otros la conozcan y lleguen a Cristo a través de ella. Padre, en el nombre de Jesús, a todo ese pueblo que está ahí conectado, a todos aquellos que escucharon y están escuchando, dale sabiduría en tu palabra. Que la palabra provoque vida en ellos, provoque resurrección en ellos. Que la palabra traiga sanidad en ellos. Que la palabra traiga arrepentimiento en ellos. Que la palabra traiga reconciliación en ellos. Que la palabra traiga vida, la vida que necesitamos. Si alguno está enfermo, sánalo, Señor. Bendice a tu sierva Rosemary, que nos dio este espacio para estudiar tu palabra. Toda la gloria te pertenece a ti. Que podamos crecer en el conocimiento, en la vida espiritual, en el entendimiento de la palabra, Señor. Bendice tu pueblo, que la unción caiga sobre cada uno de ellos y que sean llenos del Espíritu Santo, que tengan amor y pasión por la palabra, que tú pongas en ellos el querer como el hacer para estudiar, crecer en el conocimiento y la sabiduría de tu palabra. Sé que Dios le bendiga. Estuvo con ustedes su hermano, pastor evangelista Ramón Lara. Me pueden seguir a través de las redes sociales. Ramón Lara en Facebook. Ramón Lara en Facebook. En YouTube me pueden seguir como Pastor Ramón Lara. En YouTube, Pastor Ramón Lara. En Instagram me pueden seguir como R Lara 1985.
Ahí nos pueden seguir a través de las redes sociales. Vaya, suscríbase a esos que están conectados ahora mismo. Vaya a su YouTube, vaya a la página de YouTube y busque Pastor Ramón Lara y dele a suscribirse. Y ahí va a recibir notificaciones de nuestros mensajes y de nuestras actividades. Sé que Dios te bendiga y hasta una próxima transmisión. Dios te bendiga.